Shabbat Shalom, queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en este precioso y bello Shabbat. Les saluda su hermano Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal, nuestros amados mentores, pastores Aarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California. Quiero saludar a todos ustedes que siempre están acompañándonos en cada parashá, en lo que son los comentarios que hacemos de cada parashá, lo que son los Shabbat. Así que es una bendición tenerles como hermanos, como oyentes, y damos toda la gloria al eterno Jehová. Y hoy, pues, mis hermanos, tenemos la parashá que lleva por título Mikadesh, ¿verdad? Que significa desde Cades, y está basada en Números capítulo 20, verso 14 al capítulo 22, verso 1, Jueces capítulo 11, verso 1 al 40, Abdías capítulo 1, verso 1 al 21, Salmos 113 y Juan en lo que es el Brihadashá, capítulo 3, verso 1 al capítulo 4, verso 15. Así que la parashá, repito, lleva por nombre Mikadesh, que significa desde Cades. Y es precisamente donde nosotros vamos a estar hoy pues estudiando en este capítulo 14, donde toma nombre la parashá, perdón, este capítulo 20, verso 14 en adelante, de donde toma nombre la parashá. Y vamos a estar viendo pues del verso 14 del capítulo 20 de Números hasta el final del capítulo. Aunque la parashá pues llega en este libro, llega hasta el capítulo 22, verso 1. Nosotros vamos a estar entonces estudiando del capítulo 20, verso 14 hasta el final de este mismo capítulo 20. Pero vamos a hacer una tefilá al eterno Jehová para que nos guíe en esta hora. Y quiero que me acompañe haciendo esta oración. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Jehová noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, donador de la Torah. Amén. Bien, así mis hermanos, vamos a dar inicio entonces, no sin antes saludar a todos los hermanos y hermanas de las Quejilot de Yehoshua, a las cuales pertenecemos, mi familia y yo. Y pues también a todos los hermanos de la Yeshiva Yeshua, a todos los hermanos y hermanas de diferentes ministerios de raíces hebreas que nos acompaña cada Shabbat en lo que es Radio Shalom o a través de Radio Shalom. Sean todos bendecidos por el eterno Jehová en esta hora y agradecemos su sintonía. Bien, hermanos, vamos a leer el verso 14 de este capítulo 20 entonces para ir comprendiendo más lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a comentar respecto a este capítulo 20. Entonces leamos capítulo 20, verso 14, nos dice: envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un malaj, un ángel, y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio.
Edom, verso 18 dice, Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Verso 20. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Verso 21 dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Así nos dice. Muy bien, entonces aquí miramos cómo Edom se rehusó dar paso a Israel y miramos de donde toma nombre la parashá, que pues nos dice desde Cades en el verso 14, ¿verdad? Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades, Micadesh, desde Cades, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ya acá vemos el conflicto entonces por parte de Edom, porque quienes tenían problemas, quienes se pusieron, ¿cómo diremos? Estrictos, enojados, porque el pueblo de Israel iba a pasar por ahí, por su tierra, pues fueron los de Edom, ¿verdad? Los de Edom. Y esto lo hemos visto entonces ahorita del verso 14 hasta el verso 21. Entonces miramos cómo Moshe envía embajadores, de acuerdo a lo que hemos leído, al rey de Edom, diciéndole, así dice tu hermano Israel. Y aquí el contexto histórico y genealógico hebreo es vital, ¿verdad? Es vital. Pero vamos a ver primero qué significa la palabra Edom, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Edom? Miremos entonces para que podamos comprender más sobre este asunto. Bien, la palabra Edom proviene del hebreo, obviamente, y significa rojo. Históricamente, pues, se asocia tanto a un personaje bíblico, que ya sabemos que es Esaú, como a lo que es la antigua región montañosa donde se asentaron sus descendientes, ¿verdad? Los descendientes de Esaú, que esta región está ubicada en lo que es el sur del actual territorio de Jordania. Ahora, miremos los aspectos clave del significado, qué es lo que incluyen. Bueno, incluye obviamente a Esaú. En la Biblia, el patriarca Esaú, hermano gemelo de Jacob, bueno, Esaú pues, aunque muchos dicen no es patriarca, ese es otro tema, pero bueno, em, hermano gemelo de Jacob, fue apodado Edom, ¿verdad? Fue apodado Edom. El nombre se le dio porque nació muy pelirrojo y de piel rojiza, y porque más tarde, pues, sabemos que vendió su derecho de primogenitura a su hermano, ¿verdad? Jacob, a cambio de un guiso de lentejas, que por cierto era de color rojo, según los eruditos. Ahora, este territorio entonces de Edom, la región montañosa donde Saúl se estableció y donde floreció la nación de los edomitas, también recibió el nombre de Edom. Este territorio se caracteriza visualmente por sus impresionantes acantilados de arenisca roja, una zona muy ligada a los países de a los paisajes de la actual ciudad de Petra. Yo creo que, pues entonces en ese territorio está esta ciudad, ¿verdad? Petra. Yo creo que muchos ya han escuchado de esta ciudad de Petra. Si muchos han escuchado, yo creo que cuando usted ha estudiado sobre Israel, la tierra de Israel,
pues creo que ya más o menos sabe que es una ciudad de piedra que está eh, en la zona desértica, pero es una ciudad de piedra. Muchos dicen que va a ser una ciudad de refugio en las profecías, etcétera, etcétera. Pero creo que ya entonces usted ha escuchado de esta ciudad de Petra. Y como les digo, este territorio de Edom se caracteriza visualmente por tener impresionantes acantilados de arenisca roja y que es una zona pues ligada a los paisajes de la actual ciudad que se llama Petra. Ahora, el pueblo de los edomitas, fueron entonces un antiguo pueblo semítico, eh, estrechamente emparentados, que es lo que vamos a ver acá, o estamos viendo en este capítulo 20 de Números, emparentados estrictamente con los israelitas, con quienes compartieron una historia de constantes rivalidades y alianzas a lo largo de los siglos, ¿verdad? Entonces ahí miramos que es importante conocer esto y por eso en lo que es la genealogía o lo genealógico hebreo, pues es vital saber. Israel, ¿verdad? Que viene de Jacob y Edom, que vienen de Esaú. Son, son entonces hermanos gemelos, o sea, Israel, que es Jacob, y Edom, que es Esaú, son hermanos gemelos. Moshe, entonces, mis hermanos, apela al código de honor, ya volviendo a los versos 14 al 21 de Números 20. Moshe entonces apela al código de honor familiar de lo que es el antiguo Oriente Medio y prometiendo no tocar sus pozos, ya lo leímos, ni destruir sus campos y también pagar por el agua. A todo esto estaba dispuesto Moshe, pero ya vimos la respuesta de Edom. Es una negativa armada, o sea, no es solo no pases por aquí, no queremos que pases por aquí, sino que es una negativa armada. Cuando le digo negativa armada es que estaban dispuestos a pelear, estaban dispuestos a morir si era posible, pero no iban a dejar pasar al pueblo de Israel. Entonces, para la mente hebrea, esto consolida un patrón profético de enemistad que se repite a lo largo de las escrituras, reforzando más tarde o reforzado más tarde en el libro de Abdías, ¿sí? Israel decide dar la vuelta entonces, ¿verdad? Así nos enseña el texto, que Israel pues dio la vuelta. Mire usted qué tremendo, porque ya desde estos tiempos antiguos, entonces aquí con el conflicto del pueblo de Israel y Edom, que eran descendientes de Saúl, los de Edom, pues miramos que ya desde tiempos antiguos había ese conflicto entre familias, porque quiera o no, ellos eran familia y por eso es que Moshe apela al código de honor familiar del Antiguo Oriente Medio, porque sabía que pues Israel era descendiente de Jacob y Edom era descendiente de Saúl, ¿verdad? Todos los de Edom. Em, entonces él apela a este código familiar, pero no, ya había conflicto, ya ese espíritu de conflicto estaba, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ah, así que cuando hay conflictos entre familias, pues no es otro más que el espíritu de don que se mueve, ¿sí? Esto es importante saberlo porque en el mundo espiritual a, a- a este ente, a este espíritu que se opone a que haya paz, a que haya amor, a que haya una coinonía, una unidad, ¿sí? Entre familiares, pues es el espíritu de Edom. Y aquí lo vemos operando entonces con todas sus fuerzas, de tal manera que el pueblo de Edom estaba dispuesto a morir, a pelear para que no pasara el pueblo de Israel por donde ellos. O sea, había una enemistad tan grande que se había creado en la mente de ellos, de lo que había sucedido entre Jacob y Esaú,
y que todo vino de la primogenitura que vendió Esaú a Jacob. Y bueno, se había creado toda esta enemistad tan grande en la mente de los descendientes que estaban dispuestos a morir y no dejar pasar al pueblo de Israel. Y ya ve usted entonces, desde este tiempo viene lo que es este espíritu de enemistad entre familiares. Y es el espíritu de Edom, según muchos estudiosos. Cuando hay enemistad entre familias, ¿sí? Cuando hay enemistad entre familias, miramos muchos conflictos familiares, o sea, entre familia en lo que es la Torá. Pero generalmente los estudiosos, cuando hay problemas entre familias, entre grupos familiares, ¿verdad? Me refiero a grupos familiares, eh, cercanos o lejanos, pero que son familia, pues a este espíritu se le denomina el espíritu de Edom. Y sabe que es bueno conocer los espíritus contrarios, que están contrarios a la palabra de nuestro Dios y contrarios a la Torá, contrarios a Yeshua, a Yehoshua. Es bueno conocerlo porque cuando usted ora, cuando usted reprende espíritus, es mejor si los reprende por su nombre. Así que cuando usted vea estas situaciones a veces que se dan entre familias, entre grupos familiares, que hay problemas, hay discordias, hay enemistades y que puede causar, y ha sucedido, sí, hasta muerte entre las mismas familias, que se maten unos a otros, y Jehová nos libre de todo eso, pues ya usted sabe cómo tiene que orar reprendiendo a lo que es el espíritu de Edom, que según los estudiosos es el espíritu que se mueve en este tipo de enemistades, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, ya miramos acá lo que sucedió. Sí, había una negatividad armada de parte de lo que era Edom. Había una negatividad eh, armada para no dejar pasar a lo que era el pueblo de Israel por sus tierras. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues al final del verso 21 miramos que nos dice que pues el texto nos enseña eh, que Israel se volvió, ¿sí? Así lo dice el verso 21. Leámoslo una vez más. Nos dice, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él, ¿verdad? O sea, en realidad Israel evitó el conflicto, porque debemos de evitar el conflicto con las demás personas. Y si son familiares, aún más. Esto es un ejemplo que nos deja el pueblo de Israel a nosotros, un ejemplo positivo acá en toda esta travesía que está pasando Israel, en todo este problema. Nos deja un ejemplo bien claro y es que nosotros debemos de evitar ese espíritu de Edom. O sea, Israel no quiso caer en ese espíritu de Edom, porque ese espíritu de Edom los hubiera poseído también a ellos. El espíritu de Edom estaba ahí en ese pueblo, queriendo pelear contra sus mismos hermanos, contra sus mismos familiares. Pero Israel no dejó entrar ese espíritu en ellos en ese momento, ¿verdad? Y Israel evita y se desvía y se va por otro lado. Entonces, vemos el ejemplo que nos da el pueblo de Israel acá y Moshe, que debemos de evitar tener problemas con los demás, ¿sí? Evitar tener problemas con los vecinos y no digamos aún más con nuestros propios familiares, no tener estas situaciones, porque estas situaciones se ven mucho en las familias, pero cuando servimos a Jehová, en realidad esto no tiene que pasar. Tenemos que tratar de evitar este tipo de conflictos, como ya les dije, con, con las demás personas, con los vecinos, y aún más, como nos da el ejemplo acá Israel, eh, con los que son familiares, ¿sí? Así que gran ejemplo nos deja Israel. Israel no fue por miedo, ¿sí? Entonces que Israel se fue por otro lado. No, ellos quisieron evitar el problema. Entonces, y así fue, pues.
am, miramos entonces que Israel decide dar la vuelta. Entonces el texto enseña que bajo el diseño de Dios, Israel no debía iniciar una guerra santa contra una guerra pues contra sus parientes, contra sus parientes consanguíneos en ese momento. No era la voluntad de Dios. Entonces hay que estar siempre agarrados, ¿verdad? Y sabidos de cuál es la voluntad de nuestro Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Bien, ahora pasemos a los versos 22 al 29, que es donde termina el capítulo. Como les dije, hasta acá vamos a llegar a nuestro comentario. Y nos dice, ahora miramos acá, así que nos dice, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moshe y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, a Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moshe, entonces, dice el verso 27, y Moshe hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moshe y Eleazar descendieron del monte. Y el verso 29 dice, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. ¿Sí? Aquí miramos la muerte de un gran líder de Israel. ¿Y a dónde murió? Dice Aarón. Bueno, en el monte Or. Y bien, miremos el monte Or. ¿Qué es el monte Or? Bueno, el monte Or se encuentra en el borde de la tierra de Edom, según números 33, 37. Y es el lugar donde pues miramos que Aarón falleció, y desde José se ha identificado con Jebel Nevi Harún, o sea, montaña del profeta Aarón, esto en árabe. Una doble montaña con su punto máximo a 1.460 metros sobre el nivel del mar, en las montañas de Edom, en el lado este del valle Áraba, Jordania. En la cumbre hay un santuario donde se cree que está la tumba de Aarón, también, interesante. Según Josefo, que es un gran historiador, según Josefo, esta montaña rodeaba la ciudad edomita de Petra, que es lo que hablamos al principio, esa ciudad de Petra, hecha de roca, de piedra. Y esto pues lo puede ver usted en Antigüedades Judías, del libro cuarto, capítulo 4, sección 7 de Josefo. Algunos investigadores en torno a lo que es el siglo XX disienten de esta identificación bueno, hay unos nombres, ¿verdad? Como Clay, por ejemplo, que prefiere el Jebel Madará, un pico al noroeste de Ain Cádiz o Kadesh Barnea. Sin embargo, Jebel Harún no parece encajar con el relato bíblico que muestra que Israel pues se desplazó desde Cádiz, ¿verdad? De Kadesh Barnea hasta el monte Or, que es lo que estamos viendo en este capítulo 20 de Números, en la frontera de la tierra de Edom, y que lo dice también Números 33, versos 37 al 39 y 41. Jebel Harún
no está en la frontera de Edom, sino en su interior. De modo que para llegar a este lugar tradicional, Israel pues hubiera tenido que atravesar el territorio de Edom. Esto no pudo ocurrir porque a los israelitas no se les permitió entrar en el país, ¿verdad? Ya lo vemos aquí en Números capítulo 20, versos 14 al 22, y también aparece en Deuteronomio capítulo 2, versos 5 al 8. Por eso, muchos eruditos favorecen la identificación del monte Or con Jebel Madurá, o sea, Ar Sin o Or Haar, una montaña aislada, escarpada, de piedra caliza blanca, situada a unos 40 kilómetros al suroeste del Mar Muerto y a unos 60 kilómetros al noreste de Cádiz. Bien, así que interesante, ¿verdad? Lo que es el monte Or. Y bueno, mis hermanos, aquí entonces miramos que el capítulo nos está hablando eh, de este verso 22 al 29, del cierre del ciclo de la primera generación de líderes con la muerte de Aarón en el monte Or. Y el ritual, por llamarlo de alguna manera, el ritual hebreo de sucesión. Nuestro Dios pues ordena desvestir a Aarón de sus vestiduras sagradas y colocárselas a su hijo Eleazar en la cumbre del monte. Y en el contexto levítico, las vestiduras pues hacían lo que es al oficio. Por eso es que acá encontramos que nuestro Dios ordena desvestir a Aarón de sus vestiduras sagradas y colocárselas a su hijo Eleazar en la cumbre del monte para que ahora él lo sucediera, porque en el contexto levítico las vestiduras hacían al oficio. Y es interesante esto, ¿verdad? Porque erróneamente, algunos se agarran de aquí para decir que los ministerios pues son, pueden pasar de como una herencia, ¿verdad? De padre a hijo, y de este hijo al otro hijo, y del otro hijo al otro hijo. Pero en realidad es un error garrafal decir eso, porque si bien es cierto, puede suceder que si usted es un ministro ordenado, ¿verdad? En cuanto a la ordenación ministerial, usted es un ministro ordenado, tiene su congregación, su cajal, tiene más congregaciones a cargo suyo o que le rinden cuentas porque usted tiene una personería jurídica, el ministerio es grande en su país, Ministerio de Raíces Hebreas, ¿verdad? Entonces, pudiera ser, si bien es cierto que pudiera ser de que usted tiene un hijo y se crió muy bien en el camino del Eterno Jehová, guardando Torah, pudiera ser de que este hijo sea muy entregado al Eterno Jehová y al partir usted de esta tierra, al morir usted o quizás cuando usted ya se sienta demasiado anciano, porque así sucede muchas veces y cansado y usted a entregar mi ministerio, puede hacer que su hijo lo suceda, que su hijo quede en su lugar. ¿Por qué no? O si es una hija, también para los que no tienen pajaritos en la cabeza, ¿verdad? Puede ser una hija también que quede liderando la congregación. Eh, este, me gusta la frase, sí, de pajaritos en la cabeza que ha dicho nuestro amado pastor, amado mentor Moré Ajarón, cuando pues alguien se cierra en decir algo que está realmente fuera de sí, que realmente no tiene base, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, si de repente para los que no tienen pajaritos en la cabeza, puede ser una hija y queda al frente de la cajal de la congregación, para los que no están contra las pastoras, ¿sí? Contra las maestras, contra las líderes, para los que no están en contra de que una mujer sirva en el ministerio también. Entonces, puede ser que quede su hija, puede ser que quede su hijo, pero eso no es siempre.
Y no significa acá que así va a ser siempre, mis hermanos, porque ese es el problema. Ese es el problema de los que dicen de que no, es que yo estoy, ahora tiene que quedar mi hijo. O dicen, no, es que estaba mi padre, ahora tengo que quedar yo liderando. Y es para aprovecharse de las personas de ese ministerio, para lucrarse en dinero, porque quizás su papá prosperó mucho en el ministerio y él ahora quiere lucrarse de todo eso. Y entonces es por eso que quiere quedar, pero no es por amor a la obra, no es por amor al ministerio, ¿verdad? Porque quizás no ha sido un hijo entregado, ¿verdad? No ha sido de los hijos que estábamos hablando de a primera, que son hijos entregados al eterno Jehová. Así que los que piensan de esta manera, que los ministerios son heredados siempre, pues están equivocados. Los ministerios no son heredados, y esto lo he enseñado algo otras veces también, no son heredados. Pudiera ser el caso, como acá, de Aarón y lo sucedió su hijo Eleazar, porque Eleazar era entregado al eterno Jehová. Pero no siempre es así, no siempre es así, ¿verdad? Pero el error entonces es cuando se dice que siempre va a ser así, y no siempre es así. Entonces, mis hermanos, esto tengámoslo bien claro, sí, bien claro. No siempre la familia de aquel líder es la que va a quedar liderando cuando él ya no esté. No siempre es así. Dios siempre tiene más personas preparadas, aunque no sean familias, siempre va a haber, a esto me refiero, más personas preparadas, no solo un familiar, no solo un hijo, una hija, no, ¿verdad? Qué bonito cuando es un hijo o una hija, pero no siempre es así, porque no siempre los hijos, lastimosamente, no siempre siguen el mismo camino que su padre, ¿verdad? Porque cada quien tiene libre albedrío, no siempre su hijo va a seguir el camino de su padre, de su madre, porque cada quien tiene libre albedrío y cada quien por eso va a dar cuenta de sí mismo, ¿verdad? Qué bonito es cuando es así, cuando pues el hijo ha seguido el camino del padre sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero no siempre es así. Entonces, para finalizar, eh, ya mi comentario, en el contexto levítico, las vestiduras entonces hacían al oficio, y por eso es que Dios ordena vestir a Aarón de sus vestiduras sagradas, o desvestir a Aarón de sus vestiduras sagradas y colocárselas a su hijo Eleazar. Ahora, la transferencia, esto nos muestra que la transferencia física de la ropa, pues simboliza que las instituciones de Dios y el pacto, escuche esto, sobreviven a los hombres. Repito, la transferencia física de la ropa simboliza que las instituciones de Dios y el pacto sobreviven a los hombres. ¿Qué significa esto? Que el líder muere, pero el sacerdocio continúa. Nadie, mis hermanos, en esta tierra, pues está ausente de un día morir, ¿sí? Aunque no solo por muerte puede ser que aquel líder deje el ministerio, sino como ya le dije, porque ya está cansado, porque ya tiene muchos años en el ministerio, quiere descansar un poquito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero aquí vemos que el líder muere, o nos enseña lo que es estos versos 22 al 29 de número 20, con Aarón y, ¿verdad? Y Eleazar, bueno, que el líder muere, pero el sacerdocio continúa. Y este es en sí el contexto de esta historia, de estos versos donde Eleazar queda por su padre. No es tanto el contexto de que siempre el hijo va a suceder a su padre en el ministerio. No, no, no. El contexto acá de la historia de estos versos, cuando Aarón pues deja o queda por Aarón su hijo Eleazar, el contexto es que el líder muere, pero el sacerdocio continúa. Así, mis hermanos, que eso es lo que quiero que entendamos, ¿sí? Que ese es el contexto. El contexto, ese es, aleluya, de estos versos. No como lo malentienden algunos, que siempre el hijo va a suceder al padre. No es así, ¿verdad? El hijo de aquel pastor, de aquel ministro va a suceder al padre. No siempre es así. Bien, mis hermanos, hasta acá mi comentario. Espero que
pues les sea de mucha bendición. Gracias a todos por su atención y nos escuchamos hasta la próxima, al próximo Shabbat, si Jehová así lo permite. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les dice a todos muchas gracias y Shabbat Shalom. Bendiciones.